Chicos, buenas tardes. Vamos a usar este video para ver cómo resolver un problema de la guía de estudio en GeoGebra. Bueno, cómo hacer la gráfica. El problema es el problema 2 de la sección 10.2, es el segundo de la guía. En realidad ya trabajamos con él en el pizarrón, ¿no? Este problema nos dice considerar las ecuaciones paramétricas x igual a 4 coseno cuadrado de teta y y igual a 2 seno de teta. El inciso A nos pide completar una tabla que viene ahí en el libro y que ustedes ya completaron, ya lo tienen en su cuaderno. Después trazar los puntos generados en esa tabla para dibujar una gráfica. En el inciso C nos pide verificar la gráfica. Ok, esta verificación la vamos a hacer en GeoGebra. Para eso nos vamos a nuestro navegador. Abrimos aquí una pestaña nueva, tecleamos GeoGebra y a mí me sale automáticamente geogebra.org/gráficas. Le damos clic ahí, esperamos a que cargue un poquito. Ok, una vez que cargó, así lo visualizamos. La mayoría de ustedes ya han usado este programa, ¿no? Entonces, en esta barra vamos a teclear nuestra curva. Yo quiero que se llame A, ustedes pueden poner el nombre que sea. A es igual, déjenme cambio mi teclado que está en inglés. A, tecleamos A es igual a y el comando es curva. Para usar ecuaciones paramétricas tenemos que poner ese comando curva. Entonces vean que salen estas opciones. Vamos a quedarnos con la primera que nos dice expresión, parámetro, valor inicial y valor final. La primera es la expresión en X, la ecuación paramétrica en X, después la ecuación paramétrica en Y, después el parámetro, que para este problema es el parámetro teta, el valor inicial y final, que son los valores iniciales y finales que nosotros queramos, pero como en este problema hay una tabla, pues vamos a usar los de la tabla. Entonces la expresión es en X, no tenemos que escribir X igual, simplemente a que es igual. 4 por, y voy a abrir un paréntesis porque el coseno, abro otro paréntesis, después de cos, que es coseno, me voy al teclado de GeoGebra, al teclado griego y le ponemos teta, ahí está, coseno de teta, puse el primer paréntesis porque ahí voy a indicar que, me voy al teclado numérico, que todo eso está al cuadrado. Ya quedó. 4 por coseno de teta al cuadrado. En la siguiente expresión nos movemos. Hay que borrar manualmente la palabra expresión. A veces se borra solito, pero no sé cómo. Entonces ahí vamos a poner la ecuación paramétrica de y. Dice que y es igual a 2 por el seno, abrimos paréntesis, alfabeto griego, seno de teta. Listo, nos vamos a la siguiente opción, vean ahí se marcó todo, ya puedo borrar parámetro y en lugar de parámetro ponemos teta. Después dice valor inicial de menos pi medios, que dice, esos son los valores que vienen en la tabla, de menos pi medios hasta, aquí está en el teclado, pi, no sé, creo que le di enter sin querer, déjenme ver, sí, el valor final es pi medios, está. Y quitamos el teclado, aquí se ve la gráfica, nos dice que es la gráfica de A porque dijimos que se llamara A. Aquí en el engrane podemos, a mí me gusta quitarle la cuadrícula, si ustedes quieren se la pueden dejar, pero a mí me gusta quitársela. Y lo que sí es importante que hagamos es que nos vamos a configuración, nos vamos a la pestaña que dice eje X y en donde dice etiqueta hay que ponerle X.
es decir, que nos muestre el rótulo del eje X, luego en el eje Y, en etiqueta ponemos Y. Y ya apareció en esta parte de aquí que este es el eje X y este es el eje Y. Si quiero hacerlo más grande, le hacemos zoom así como en un celular sobre el mousepad para que se haga más grande. Y ok, ahora si quiero guardar esta gráfica, me voy a estas tres rayitas, le ponemos exportar imagen y descargar. Lo va a mandar automáticamente al folder de descargas. Entonces, si yo quiero encontrar esa gráfica, me voy al folder de descargas y aquí está la gráfica. Le voy a poner otro nombre, le voy a poner que son las ecuaciones paramétricas del problema 10.2.2. Le voy a poner porque es el problema 2. Y además de eso, me lo voy a llevar a mi carpeta donde guardo todo lo de la materia para que no ande por ahí. Esto ya no es necesario que ustedes lo hagan, ¿no? Ustedes deciden cómo almacenan y guardan sus gráficas. Ok. Entonces ya tenemos, también puedo algunas cosas, algo que ustedes hacen, nada más que he visto que ustedes hacen es que voy a quitar la cámara un poquito, es que le hacen impresión de pantalla a la flechita, le hacen impresión de pantalla a toda la página de GeoGebra y luego lo insertan directamente, por ejemplo aquí en PowerPoint. Si abro una nueva hoja, ahí puedo ponerle pegar, clic derecho, pegar y en formato recortar. Recorremos las barritas y ahí está. Esa sería una opción válida de reportar sus problemas porque es más fácil para mí identificar qué corresponde a esta ecuación, ¿no? Porque a veces no sé ni qué gráfica es. Pues la otra opción es que en una hoja nueva también le pongo insertar imagen o le pueden dar con clic derecho insertar imagen y de ahí me voy a buscarla en donde la guardé, que fue en mi carpeta de vectorial. Y ahí tengo la imagen, ¿no? Con mejor calidad. Aquí ya yo tendría que ponerle con un cuadro de texto pues a qué ecuaciones corresponden. Bueno, y el otro inciso que nos falta del problema es mover esta cosita. El inciso D nos pide hallar la ecuación rectangular y graficar. Comenté en clase que cuando las ecuaciones paramétricas tienen funciones trigonométricas, para eliminar el parámetro lo más adecuado es encontrar una identidad trigonométrica que relacione a esas funciones que están en las ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, aquí la identidad seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1 es una buena opción.
Entonces, de la ecuación paramétrica en x igual a 4 coseno cuadrado del ángulo, despejamos al coseno cuadrado del ángulo, este 4 pasa para acá dividiendo y queda que el coseno cuadrado del ángulo, ahí está, el coseno cuadrado del ángulo es x entre 4. Después de la ecuación paramétrica en y igual a 2 seno del ángulo, despejamos, nos queda que el seno del ángulo es y entre 2, pero como vamos a sustituir aquí, necesitamos el seno cuadrado, así que elevamos todo al cuadrado y queda que el seno cuadrado es igual a y cuadrada entre 2 al cuadrado, que es 4. Ahora sí tenemos el coseno y el seno cuadrado listos para sustituirse aquí en la identidad. Entonces, en lugar de seno cuadrado del ángulo, ponemos y cuadrada entre 4. Esto corresponde con esto. Y en lugar de coseno cuadrado del ángulo, ponemos x entre 4. Y eso es igual a 1. ¿Listo? Aquí tenemos la ecuación rectangular. Porque ya se eliminó el parámetro θ, solo están las variables x y y. Nos regresamos a GeoGebra para graficar esa ecuación rectangular y observar que coincide o que no coincide, que corresponde con la curva de estas ecuaciones paramétricas. Entonces aquí en la entrada, graficar una ecuación es mucho más sencillo. Ponemos la expresión así como la tenemos, que ni siquiera tenemos que despejar a x o a y, la podemos poner simplemente así como y cuadrada entre 4 más x entre 4 igual a 1, que es la ecuación rectangular que encontramos. Le damos Enter y listo. Quitar el teclado. Bien, estos botones de aquí me permiten desaparecer las gráficas. Por ejemplo, si le doy clic aquí, desaparece la gráfica de las ecuaciones paramétricas. Y aquí puedo observar en color azul, pues la gráfica de esta ecuación rectangular, que corresponde, si ahora quito esta y pongo las ecuaciones paramétricas, con esta gráfica. O las pongo superpuestas, ¿no? Sí corresponde. Porque la gráfica de las ecuaciones paramétricas es más pequeña. Bueno, porque le dimos un intervalo de menos pi medios hasta pi medios. Si no le damos intervalo, pues sería igual que la curva azul. Y en la ecuación rectangular, que es la curva azul, pues no tenemos restricción o intervalo ni para x ni para y, por eso lo grafica hasta el menos infinito, ¿no? Entonces, yo muevo la gráfica donde quiero que se vea, por ejemplo ahí, así como yo lo acomodé, es como se va a guardar si me voy aquí al menú y le pongo exportar imagen. Descargar. Y se va directamente a la descarga. Puedo aquí comparar, lo descargué las dos superpuestas, ¿no? A, que es las ecuaciones paramétricas, y S1, que es la ecuación rectangular. Bueno, y ya lo demás es igual, ir a descargas, encontrarlo o hacerle impresión a la pantalla y pegarlo en el documento. Ya no supe cómo regresar la cámara. Me despido de ustedes por el momento y más tarde estaré dándoles indicaciones para realizar la práctica de la unidad 2 que tienen que subir a más tardar el viernes. Saludos, chicos.